Hola a todos, mi nombre es Abraham Ruiz Velázquez, estudiante de la Maestría de Gerencia en Proyectos de Construcción. La materia, Legislación en la Construcción. Somos integrantes del equipo 7 y junto con Carlos Daniel Rubalcaba Landero abordaremos el tema de la responsabilidad de los servidores públicos, es decir, las consecuencias del mal uso o abuso del encargo que por medio de elección popular o por nombramiento los servidores o funcionarios públicos pueden llegar a enfrentar. Y estas responsabilidades pueden ser responsabilidades penales, civiles, políticas y administrativas. En el servicio público, aquella persona que presta sus servicios a los poderes federales, estatales o municipales y a los organismos paraestatales es denominado servidor público. Por su régimen pueden ser de base, de confianza, trabajadores directamente dependientes de la administración central o bien trabajadores de organismos descentralizados. Por otra parte, un funcionario público es un servidor público designado por disposición de la ley para ocupar grados superiores en la estructura orgánica del gobierno y para asumir funciones de representatividad, iniciativa, decisión y mando. Pueden desempeñar cargos más altos en las diferentes dependencias, por ejemplo, en el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, los secretarios de Estado, subsecretarios, oficiales mayores y directores generales. En el Poder Legislativo, diputados y senadores, en el Poder Judicial, magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los estados de la Federación, el gobernador, los diputados locales, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Nación y en los municipios, los presidentes municipales, los regidores y los síndicos. Una vez hecha esta precisión, continuamos. Responsabilidad legal para servidores públicos y particulares en la construcción. Como introducción, la industria de la construcción es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de cualquier sociedad, pero también es un sector que por su naturaleza está expuesto a diversos riesgos legales. Por eso es esencial conocer el marco jurídico que regula la responsabilidad tanto de los servidores públicos como de los particulares involucrados en este ámbito. En este video abordaremos ese marco legal, presentaremos casos concretos de responsabilidad y analizaremos las ventajas y desventajas de implementar un compliance penal en las empresas de construcción. Marco jurídico de la responsabilidad legal. En México, la responsabilidad legal de servidores públicos y particulares está regulada por varias leyes, comenzando por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta establece los principios de legalidad, honestidad, eficiencia y transparencia que deben regir el actuar de los servidores públicos. En el ámbito de la construcción, esto implica la correcta gestión de recursos y la toma de decisiones basadas para el bien común. Por su parte, la Ley General de Responsabilidades Administrativas define las faltas administrativas graves y no graves en las que pueden incurrir tanto servidores públicos como particulares. Entre las faltas más comunes están el tráfico de influencias, el cohecho y la negligencia en la supervisión de obras. Esta ley también establece sanciones como inhabilitaciones, multas e incluso la destitución de funcionarios. El Código Penal Federal tipifica delitos relacionados con el abuso de funciones, el enriquecimiento ilícito y el desvío de recursos públicos. En el sector de la construcción, estos delitos pueden manifestarse en actos de corrupción, en licitaciones, sobrecostos injustificados o la aprobación de proyectos sin cumplir con normativas de seguridad. Por último, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado establece los mecanismos mediante los cuales los ciudadanos pueden exigir una compensación cuando el Estado, por acción u omisión, les cause algún daño. Un ejemplo de esto sería el colapso de una obra pública mal ejecutada que afecte a terceros, como viviendas o comercios cercanos. Casos concretos de responsabilidad en la construcción. Para ilustrar mejor cómo se aplica este marco jurídico, revisemos algunos casos concretos. Primero pensemos en un caso de corrupción en licitaciones. Por ejemplo, imaginemos que un funcionario público favorece indebidamente a una empresa constructora para adjudicarle un proyecto a cambio de sobornos. Esta acción no solo afecta a la competencia justa, sino que también puede derivar en obras de mala calidad, con sobrecostos y riesgos estructurales. Tanto en el funcionario como en la empresa pueden ser sancionados penal y administrativamente por esto. Un segundo ejemplo es la negligencia en obras públicas. Supongamos que se construye un puente sin cumplir las especificaciones técnicas adecuadas y como consecuencia colapsa poco después de ser inaugurado. Aquí la responsabilidad recae no solo en los ingenieros y constructores, sino también en los servidores públicos que aprobaron el proyecto sin la debida supervisión.
En el ámbito privado también se presentan situaciones de riesgo. Pensemos en una constructora que incumple normas de seguridad y provoca un accidente en la obra, lesionando a trabajadores. En este caso, la empresa es responsable de las indemnizaciones y puede enfrentar sanciones legales. A continuación les hablaré del compliance penal o compliance criminal. Es un plan de prevención para personas jurídicas que puede ser implementado en las empresas mediante un comité o un departamento que se encargará exclusivamente de establecer en estas un conjunto de políticas o procedimientos para garantizar que la empresa desarrolla sus actividades de acuerdo con la normativa vigente, prevenga y evite conductas delictivas, así como también establezca un código interno basado en los valores y ética de esta empresa. Este comité se encargará de implementar, supervisar y promover el cumplimiento de los valores de la empresa a sus empleados, a sus socios de negocios e inclusive a sus clientes. Las funciones del Departamento de Compliance Penal son: evalúa los riesgos penales en los que pudiera caer la empresa en el desarrollo de sus operaciones. Analiza e identifica las acciones que voluntaria o involuntariamente pudieran constituir un acto delictivo e implementa acciones de mitigación del riesgo, como la revisión a detalle de contratos, evitar prácticas como el soborno, cohecho, lavado de dinero, etcétera. Implementa canales de denuncia, así como realiza inspecciones y auditorías a procedimientos internos, preferentemente apoyados por profesionales externos a la empresa. Establece acciones de mejora continua y actualización al marco del cumplimiento normativo, es decir, está al tanto de las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación en materia de modificaciones a las leyes o reglamentos. Diseña programas internos de capacitación al personal. Realiza auditorías a los diferentes departamentos con el fin de asegurar que se está cumpliendo con la normatividad interna y externa sin prácticas desleales. Ventajas de contar con el área de compliance penal. Atenúa la responsabilidad penal de la empresa e inclusive la exime si se comprueba que se han aplicado las políticas de la misma. Evita sanciones económicas por concepto de multas. Garantiza a terceros que esta empresa no va a tener responsabilidades penales ni económicas que pongan en riesgo la producción u operación de esta. Asimismo, garantiza a sus empleados mantener un trabajo estable. Ventajas en los procesos de contratación pública, ya que es una empresa confiable. Crea una buena reputación y una excelente imagen corporativa. Desventajas del compliance penal. Tiene un alto costo de implementación. Se debe contar con personal especializado para realizar los análisis, como bufetes que se dediquen a este tipo de actividad. Pérdida de productividad de los empleados. Obviamente los encargados de esta actividad no tienen la misma producción que el resto de los empleados. Sistema complejo y burocrático. Si tomamos en cuenta que cada estado tiene una normatividad, el simple hecho de homologar el sistema en 32 estados es una tarea muy compleja, tratándose de empresas como grandes corporativos. Cumplimiento ineficaz. Aún con todos estos controles y casi debido a estos, se hace la operación tan burocrática que se puede volver ineficaz. ¿Cuál es la razón de la existencia del compliance penal? Es a raíz de la reforma realizada al Código Nacional de Procedimientos Penales en junio del 2016, donde junto con otras leyes para combatir la corrupción, se establece la responsabilidad penal para las personas jurídicas, entendiéndose por persona jurídica a una figura de derecho que tiene personalidad propia y que puede ejercer derechos y contraer obligaciones, en pocas palabras, las empresas. Los tipos de personas jurídicas son sociedades civiles y comerciales, corporaciones, asociaciones, fundaciones, cámaras de comercio, colegios de profesionales, organismos autónomos, agencias estatales, entidades públicas, empresariales. Como se mencionó con anterioridad, a raíz de la modificación del Código Nacional de Procedimientos Penales en su capítulo 2, Procedimiento para Personas Jurídicas, en sus artículos 421 y 422. En el artículo 421, ejercicio de la acción penal y responsabilidad penal autónoma, establece, y cito, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellos proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control de su organización. El Ministerio Público podrá ejercer la acción penal en contra de las personas jurídicas, con excepción de las instituciones estatales, independientemente de la acción penal que pudiera ejercer contra las personas físicas involucradas en el delito cometido,
No se extinguirá la responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando se transformen, fusionen, absorban o escindan. El artículo 422 nos habla de las consecuencias jurídicas. A las personas jurídicas con personalidad jurídica propia se les podrá aplicar una o varias de las siguientes sanciones. Sanción pecuniaria o multa. Decomiso de instrumentos u objetos productos del delito. Publicación de la sentencia. Disolución o las demás que expresamente determinen las leyes penales conforme a los principios establecidos en el presente artículo. Como podemos darnos cuenta, estos dos artículos por sí solos nos muestran la importancia de tener un compliance penal en una empresa. Si tomamos en cuenta que la industria de la construcción debe cumplir con una serie de requisitos para operar, desde estudios, análisis, pagos de derecho, presentación de documentación ante la autoridad, sin contar con los trámites que deben llevarse a cabo ante otras dependencias que otorgan servicios, nos daremos cuenta que precisamente esta industria es la que tiene más riesgo de caer en prácticas desleales por la gran cantidad de interacciones que tiene con entes gubernamentales. La implementación del compliance penal, aunque presenta una serie de desventajas, podemos observar que el caer en prácticas delictivas es más caro que la aplicación de este. Conclusión. Conocer el marco jurídico y las responsabilidades legales es fundamental en la industria de la construcción, ya que permite actuar de manera ética y eficiente, evitando sanciones y promoviendo el bienestar social. La implementación de un compliance penal, aunque puede implicar costos y desafíos, es una herramienta clave para prevenir irregularidades y asegurar la transparencia en las empresas. La legalidad y la ética no solo protegen a las organizaciones, sino que también garantizan el desarrollo de proyectos seguros y de calidad.